Que Dios nos bendiga en la lectura, en la explanación, en el oír de su palabra en esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, David era un hombre muy temiente a Dios, muy temeroso de Dios. Y ese es el deseo de David, de que a cada día él pudiese ser, él estar más cercano a Dios. David era un hombre que quería estar cerca de Dios, cerca, muy cerca. Yo imagino David allá en el pasto, cuidando las ovejas y componiendo sus canciones. Ustedes imaginan con una cítara o con una arpa pequeña, no sé, o solo con voz, o solo con el pensamiento. ¿Y cómo fue que compuso Jehová es mi pastor? Seguramente mirando a sus ovejas, bajo un árbol, no sé. Era aquel menino, aquel muchacho que estaba siempre allí, buscando la presencia del Señor. Y es interesante que este dibujo que ustedes pueden ver ahí en la lámina, en nuestro slide, es el arca de la alianza. Dios mandó, cuando se hizo el tabernáculo para la reunión del pueblo en el desierto, Dios mandó hacer el arca, y esa arca sería el arca de la alianza. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiese recordar la presencia de Dios allí con ellos. Él mandó hacer un arca para estar allí, y aquel arca iba a representar la presencia de Dios. Tanto es que cuando salía la guerra, los sacerdotes agarraban esta arca, iban adelante o iban con los soldados, porque era conforme palabra del Señor, ¿verdad? Era la presencia de Dios allí. Solo que los filisteos, en un momento de falla, de pecado de Israel, los filisteos ganaron la guerra y llevaron esta arca. Y esta arca quedó allí por más de 20 años, como que en otro lugar, en vez de las manos del pueblo que debería tener la presencia de Dios. Los filisteos devolvieron esta arca, se quedó en la casa de Abinadab. El texto nos muestra esto, y hay otros textos también correlatos que hablan del mismo asunto. Pero lo que quiero decir es que los filisteos devolvieron porque la ciudad, la gente comenzó a tener tumores, comenzó peste, plaga por todo lado, y ellos entonces devolvieron el arca, porque esta arca es la arca del Señor. Y ahí se quedó en la casa de Abinadab por más de 20 años. Esto está en 1 Samuel capítulo 7. O sea, un símbolo de la presencia de Dios el pueblo no estaba usando. ¿Por qué? Porque habían perdido. Pecaron y se le llevó, pero el pueblo lamentaba. Dios mandó hacer un arca, y esta arca no está con nosotros. Por fin, David se levanta como rey y como cercano a Dios que él era. ¿Qué es lo que él dice? Vamos a traer el arca del Señor. Óptima, fue una buena intención. Nosotros tenemos que tener esta arca aquí. Y así fue que ocurre esto, porque el pueblo lamentaba. Pero veamos cómo fue esta situación. Si usted puede ver, David, versículo 1, capítulo 13, versículo 1, dice que él tomó consejo con los capitanes de millares de soldados, con los de centenas, con los jefes del pueblo. Y David también consultó a toda la asamblea. ¿Y qué es lo que preguntó? Versículo 2. Si os parece bien, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos por todas las ciudades de nuestros hermanos que se reúnan con nosotros, versículo 3, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Tenemos que traer el arca del Señor. Esta arca nunca debería haber salido de aquí. No deberíamos tenerla perdido, pero ahora tenemos que traerla, porque aquí es la ciudad donde Dios va a bendecir. Dios dispuso para esto. Y entonces David comienza esto. Y es interesante que en el versículo 2, en la versión de lengua portuguesa, dice de la agilidad, y a toda prisa mandaron gente a avisar a los hermanos para que se reúnan, porque la intención era de traer el arca del Señor. Este instrumento que representa y simboliza la presencia de Dios no puede estar lejos de nosotros, y rápido. Y a veces así tenemos que agir también, actuar también, ¿verdad? Hermanos, sin duda alguna, la intención era buenísima.
Y pareció bien al pueblo, dice el versículo 4. Y pareció bien al pueblo, porque todos querían aquella cosa, aquel instrumento, aquel mueble, aquella arca que representaba. Uno puede preguntar, ¿qué es lo que había dentro del arca? Dios había mandado guardar dentro del arca las 2 tablas de la ley, ¿verdad? Moisés en el desierto recibió 2 tablets, cada tablet con 5 mandamientos, y estos tablets ya era la época de Moisés, ¿verdad? Estaban en el arca. También Dios había mandado poner allí dentro una muestra del maná. El maná fue el pan que Dios derramó del cielo como lluvia para alimento en el desierto. Dios no quiere que se olvide de sus bendiciones. Y también estaba allí, según historiadores, el arca de Aarón, la vara de Aarón, la vara que floreció cuando hubo un problema de autoridad en Israel. ¿Por qué solo Aarón? ¿Por qué solo Moisés? ¿Por qué Aarón tiene que ser el sacerdote, el único que está allá enfrente con el micrófono, como por decir, ¿verdad? ¿Por qué Aarón? Y bueno, junten todos los príncipes una vara. Dios dio las medidas, Dios dio la madera que tenía que ser, y pusieron allí todas las varas ya cortadas de su rama, y ahí la vara que florecer, este es de mí elegido, el que yo escogí para ministrar en mi casa, para ministrarle al pueblo. Y ahí la vara de Aarón floreció. Esta vara también estaba allí dentro. Un poco de historia de la Biblia, ¿verdad? Pero hermanos, ¿cómo fue esto? Y David entonces reunió todo el pueblo y comenzó a traer esta arca. Y el pueblo se reunió, y el versículo 7 dice que los prepararon en un carro nuevo, un carro de buey, ¿verdad? Un carro nuevo para el arca. Todo era muy lindo. Un otro texto correlato dice también que tenía que ser 2 vacas que habían tenido cría recientemente. Quizás por el cuidado que esta recién mamá tenía con sus terneritos, ¿verdad? No sabemos el por qué, la Biblia no dice por qué, pero tenía que ser 2 vacas llevando este carro para recién habían parido allí su ternerito, ¿verdad? El hecho de que estaban yendo todo como decía. Y vean el versículo 8. En el versículo 8 dice que David se alegraba, y David, todo el pueblo, se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, con salterios, con tamboriles, con címbalos, con trompetas. Yo imagino qué bendición que no era, qué alabanza que era. Imagine David allí con tamborines: Señor, vamos a llevar el arca de Dios, vamos. No, ellos estaban alegres, estaban danzando en la presencia del Señor, cantando con gozo. Allí era un momento de victoria, porque estaban trayendo aquella arca que simbolizaba la presencia de Dios para la ciudad de David. Pero de repente se terminó la fiesta. ¿Por qué? Murió un hombre. La ira de Dios aparece en el medio, porque en un determinado momento los bueyes tropezaron. Y vimos aquí, versículos 9 y 10. Y un tipo llamado Uza puso la mano allí para que aquel mueble no cayera. Pero él no estaba autorizado a poner la mano en el arca. Ellos estaban llevando todo. A veces nosotros queremos hacer lo que no nos toca hacer. A veces nosotros nos metemos en cosas que no deberíamos meternos. Y a veces hay muerte en nuestro medio. Cuando yo digo muerte, a veces puede ser física, pero a veces una muerte emocional. La persona trae traumas para sí. La persona se queda deprimida. La persona se queda mal. ¿Por qué? Porque la persona, como este hombre aquí, de repente él quiso salvar una situación y ahí puso todo a perder. Hubo muerte, hubo en aquel momento, en vez de alegría, se quebró la alegría, hubo una congoja, se acabó la fiesta. ¿Sabe por qué? Yo puse ahí: no basta solo
querer traer el arca. No basta solo querer hacer la obra del Señor. No basta. Esto es importante. Tenemos que querer, tenemos que anhelar, tenemos que desear. Pero sobre todo, nosotros, primera cosa, debemos hacer y desear hacer como Dios ha determinado. Y Dios había determinado que fuesen los sacerdotes y los levitas que llevasen el arca. Uza no estaba autorizado a tocar el arca. Cuando los reyes salían a la guerra, cuando Israel salía a la guerra, o cuando el propio Josué, y Dios dijo a Josué, como dijo también a Moisés antes de Josué, ¿verdad? Los líderes que sacaron el pueblo del Egipto y vivieron un buen tiempo ahí aprendiendo lo que Dios había dicho. Los sacerdotes, los levitas van a llevar el arca y yo voy a conquistar para ustedes la batalla. Pero los sacerdotes y los levitas van a llevar. Hermanos, debemos hacer la obra del Señor como Dios ha determinado. Y solo aquellos hombres, 1 Reyes capítulo 8 versículo 9. La excusa puede ser, pero fue una buena intención, él no quería que se descompusiera aquel símbolo tan importante. Sí, hermanos, hay muchas cosas que yo pienso que yo puedo hacer, pero yo no estoy autorizado a hacer. Es por esto que tenemos que tener comunión con el Señor. Y después vamos a ver cómo David reacciona delante de esto. Pero es importante saber que lo que Dios te tocó, lo que te compite, lo que Dios te hace tocar a vos, hazlo. Pero lo que Dios tocó a otra persona, ore por él, dale respaldo, pero no quiera meterse ahí, porque no te toca a vos, no te toca a ti. Hermanos, nosotros tenemos un problema muy serio. En el versículo 10 habla algo que descompone toda una situación de fiesta, ¿verdad? Y el furor de Jehová se encendió. El furor de Dios se enciende cuando yo me meto en la vida de un siervo de Dios que no me toca a mí. Sea un pecado en la iglesia que el pastor o el consejo tiene que resolver, sea una situación que no me dieron la oportunidad, sea lo que sea. Señor, yo soy tu siervo y quiero servirte con integridad de corazón. Y si el pastor no me confió, y bueno, el Señor sabe por qué. Quizás tengo que aprender algunas cosas todavía. O Dios me quiere humillar mismo, porque Dios sabe cómo tratarnos. Dios sabe. Cuando nosotros tratamos según nuestra justicia, y nuestra justicia no es plena, no es sobre todo, pero la de Dios es perfecta. Tranquilo Norris, tranquilo Cornelio, tranquilo fulano, yo estoy cuidando, pero a lo que me toca a mí, yo tengo que desempeñar. Que Dios nos ayude a entender esto. Hermanos, hubo muerte y hay muchos cristianos muriendo hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están haciendo cosas que no les toca hacer. Y ahí hay frustración, como aquí vimos. Hay muerte. Gracias, David. Y hay situaciones en que escapan de nuestras manos. Pero ahí la frustración hace con que la persona entre en depresión. Pero mi intención era tan buena. Yo quería ayudarle al pastor. Uza también. Él fue a tocar allí para que el arca no cayera. Pero él no estaba autorizado a tocar el arca. Solo los levitas y los sacerdotes. Pero ¿por qué esto? Hay gente que se enoja con Dios aún. Hay gente que se enoja con Dios. Pero mi intención era buena. ¿Será que Dios no entiende? Como si... Y yo sé que estaba escrito que solo los sacerdotes y los levitas deberían hacerlo. Ay, ¿qué tanto? Esto es indiferencia. Es por esto que nuestra vida a veces se acaba, o alguna situación se acaba en frustración y en muerte. El apóstol San Pablo dice allá en 1 Corintios 11 sobre esto, cuando participaban de una manera irreverente, de una manera sin discernir bien que lo que estaban haciendo en la mesa del Señor. Es por esto que son muchos los que están muertos entre ustedes. Él dice, no pocos,
los que duermen. Pero la palabra duerme allí, en el griego, se refiere a morir espiritualmente. Personas que estuvieron, que tenían buenas intenciones y que sirvieron también, pero querían servir a su manera, con su vanidad. Entonces, hermanos, yo quisiera pensar con ustedes esto. Es necesario obedecer como Dios ha determinado. No basta solo querer hacer la obra del Señor. Hermanos, nosotros tenemos que prepararnos para hacer la obra del Señor. ¿Y por qué pienso en esto? Porque la Biblia dice, hermanos, que como el sabio Salomón dijo, hay tiempo para todo propósito bajo el cielo. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de cosechar, tiempo de hacer, tiempo de deshacer. Hay tiempo para todo. ¿Y qué tiempo es este aquí ahora? Tiempo de aprender cómo se trae un arca, cómo se hace la obra del Señor, preparados. Como Dios determinó, sí. Y ahora voy a prepararme para esto. Mi esposa trabaja en el departamento de una misión, de comunicación de una misión, y de repente muchas personas misioneras, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ser parte de la misión? Y ahí ella pasa los requisitos, ¿verdad? Y estos requisitos son muchas cosas, pero un año de estudio y 6 meses no sé qué, y un mes de haciendo esto. La persona no quiere prepararse, después se va al campo y vuelve frustrado, porque no estaba preparado. No estamos diciendo aquí que el estudio o esto, aquello que una misión o otra misión da, no es tan bueno como lo que la persona ya tiene. Pero si aquella misión, si aquella obra determinó que tiene que hacer aquello, es el preparo mínimo que los líderes allí entendieron delante del Señor, después de haber orado, después de haber buscado. Era lo necesario para que usted tenga un mínimo problema posible en el campo extranjero o transcultural que usted va a trabajar. Pero nosotros somos muy apurados, los latinos, ¿verdad? Nosotros queremos las cosas así. Vamos, ya fui. No, yo ya estoy viniendo. Pero ¿cómo, hermano? Estamos yendo, ¿verdad? Hay gente que está perdida en el medio del pueblo de Dios. Entonces, es el tiempo de prepararse. Esta situación trajo mucha frustración, trajo tristeza para David. Usted puede ver esto ahí, ¿verdad? Versículo 11. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo que llamó aquel lugar Pérez Uza. Y David temió a Dios en aquel día y pregunta: ¿cómo he de traer el arca del Señor? Y el versículo 13 dice: y David no trajo el arca del Señor. ¿Por qué? Porque Israel no estaba preparado. La intención era buena. Y entonces mucho cuidado, porque yo puedo afirmar unas frases que siempre escuché: el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. No, pero aquella persona está allí con una cruz en la espalda, caminando por todo el país. Amigo, el cielo está lleno de gente con buenas intenciones. Si usted quiere ir a Florida, usted tiene que agarrar 95 Sur. Si usted quiere ir a Florida, agarra 95 Norte. Usted puede tener fe, puede poner una cruz en tu espalda, usted puede ser de la religión de cualquiera. No vas a llegar a Florida, hacia el norte acá, tiene que ser hacia el sur. Debemos prepararnos. Y David, era el tiempo que David tenía que aprender esto. Y es muy interesante, hermanos, que este debido preparo, dice ahí versículo 14, que el arca estuvo con la familia de Obed-edom y Dios había dispuesto a aquel hombre, y por 3 meses la casa de aquel varón fue bendecida. Ahora, David tenía que aprender como nosotros tenemos que aprender. Hay algo en la Biblia que nos muestra, y que David sabía muy bien, por qué Saúl perdió su reinado. Porque Israel se fue a una guerra, Samuel tardaba en venir. Samuel era el sacerdote
que tenía que sacrificar y hacer el sacrificio y el culto a Dios como se hacía en aquella época, ¿verdad? Sacrificar el animal y orar y pedir la orientación de Dios. Samuel estaba tardando y el rey que dijo, no, yo mismo voy a matar los bueyes acá. Y de repente cuando está terminando el sacrificio llega Samuel. Fue ahí que Samuel dice a Saúl, Dios no quiere tanto sacrificio, Él quiere que se le obedezca. Y hoy perdiste tu trono. Hoy no sos más el rey de Israel. Aunque continuó por algunos tiempos más. Pero a partir de aquel momento, dice el texto sagrado, que el Espíritu Santo se apartó de Samuel, de Saúl. Qué triste. Hacer la obra del Señor sin tener el preparo. Y cuando yo digo preparo, yo no estoy diciendo de seminarios, de doctorados, no, yo estoy diciendo de la preparación que la Biblia nos pide que tengamos. Hermanos, es muy serio cuando nosotros hacemos la obra del Señor. ¿Y qué dice Jeremías 49:10? Maldito el que hace la obra del Señor insolentemente. Por tanto, queridos, yo quiero terminar diciendo a ustedes que no basta hacer la obra del Señor. Primera cosa fue hacer como Dios ha determinado. Segunda cosa, hacer preparados. Tenemos que prepararnos. Y la tercera cosa es necesario hacer con santificación. Es necesario santificarse para hacer la obra del Señor. Y ahí yo les invito a saltar un poco, como dicen ustedes en español, a brincar al capítulo 15. Vamos a brincar al capítulo 15. Ahí sí, David comienza a prepararse, porque él aprendió que tenía un preparo, ¿verdad? Y entonces en el capítulo 15, versículo 3, dice así, y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. 4. Y reunió David también los hijos de Aarón, y ahí da los nombres de los hijos, versículos 5 y 6. Hasta 7, 8, de todos los hijos de Hebrón, de los hijos de Uziel, versículo 10 y versículo 11. Y llamó David a los sacerdotes, atendan bien a esto, y a Abiatar, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, y les dijo, atiendan bien, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Ahora sí, David aprendió. Y quizás nosotros tengamos aprendido también, ¿verdad? Y así los sacerdotes, versículo 13, pues de no haberlo hecho así vosotros la primera vez, por no estarmos preparados la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Dios tiene un compromiso con su palabra. Lo que Él ordenó está ordenado. Hermano, nosotros vivimos en un tiempo en que nosotros podemos cambiar el método de hacer, pero no podemos cambiar el mensaje, el orden de Dios. Cuando Dios dice algo en su palabra, algo que Él dijo tiene que ser dicho. No importa si es encima de una tarima, si es por un micrófono, si es debajo de un árbol, no importa. Si vamos a estar todos sentados en roda ahí con la pierna cruzada, no importa. Si vamos a estar de traje y corbata, si vamos a estar a la orilla del mar. Pero tiene que ser como Dios determinó. ¿Y cuál era? Los propios sacerdotes, para llevar el arca, para entrar en su servicio, tenían que purificarse. Y el sacerdote que entraba en el santo de los santos, en el santo lugar donde en el templo o en el tabernáculo se quedaba el arca, había una casita allá enfrente, ¿verdad? Solo el sacerdote entraba allí para llevar la sangre, una palangana allí con la sangre de la persona, la familia que sacrificó.
É como que o sacerdote entrando ali, solo ele, dizendo: Senhor, Cornélio e sua família estão pedindo perdão por todo o seu pecado cometido. E aí nós hacemos um link com Jesus, o Cordeiro perfeito que com su sangre quita el pecado. Por esto que el velo del templo se rompe cuando Jesús muere en la cruz. Ya no hay más separación, no hay más un sacerdote que me va a llevar allí dentro mi pedido de perdón. Pero queridos, sin duda alguna, estos sacerdotes, para entrar en esta administración, ellos necesitaban prepararse, ungirse, y el que entraba allí tenía que poner la sangre de un cordero preparado también para él sobre su mano, sobre su frente, sobre sus pies. Era orden del Señor, era la manera que Dios ordenó en el sentido de santificación. Él tenía que lavarse antes de esta ceremonia con sangre también. Era orden del Señor. Y ahora viene David y dice: no, vamos a traer el arca y vamos a reunir el pueblo y vamos a alabar al Señor. Hay mucha gente solo en este oba de alabar al Señor y se olvida de hacer lo que Dios hace, lo que Dios ordena, lo que Dios determina. No se prepara para hacer la obra del Señor. Entonces, queridos, la palabra del Señor nos muestra ahí en el capítulo 15 que ahí David ya llama. ¿Por qué? De 12 al 14 nosotros vemos que de no haberlo hecho anteriormente, versículo 13, Jehová nos quebrantó. Para hacer la obra del Señor tenemos que estar preparados espiritualmente. Y ahí versículo 15, capítulo 15, versículo 15 dice: y los hijos de Israel trajeron el arca de Dios puesta sobre los hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme la palabra de Jehová. A veces el versículo es tan pequeño, dice algo, pero cuando vamos a leer el versículo queda tan grande, porque hoy conforme había dicho Moisés, porque Dios le había dicho a Moisés. Entonces el versículo dice así. Hermanos, capítulo 15, versículo 28. De esta manera llevaba todo el Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo, sonido de bocinas, trompetas, símbolos y al son de salterios y arpas. Qué cosa hermosa. Estaban allí cantando en la presencia del Señor. Estaban allí alabando al Señor con sinceridad, preparados, santificados, haciendo con buena intención. Todo esto tiene que unir todas estas cosas. No es solo la buena intención, como fue la de David primera vez. No es sin preparo, no puede ser. Hermanos, pero yo quisiera concluir preguntando a ustedes: ¿cómo vamos a hacer la obra del Señor? Hoy día no tenemos más que llevar el arca. Además, Dios no quiere ningún símbolo así. Él quiere que nosotros creamos en su espíritu, que recibamos de Él. ¿Y qué es lo que tenemos que llevar entonces? Dios nos confió su obra. Usted y yo, cuando usted recibió a Cristo, usted pasó a ser templo del Espíritu Santo. O sea, usted es este arca, creo yo. Yo soy esta arca donde Dios puso su palabra, los tabletes de la ley, la salvación, el perdón, el mensaje de Cristo. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Tengo que prepararme. Tengo que vivir como Dios determinó. Yo tengo que vivir en santidad, porque sin la santificación nadie verá al Señor, dice la Escritura a los Hebreos. Hay mucho creyente, hay mucho cristiano pensando que va a poder continuar firme por su tradición, porque su familia tradicionalmente. Amigo, no busque leer la palabra, no busque orar mucho al Señor. No busque estar, usted va a ver, usted va a ser como un globo desinflado. Cuando vamos al Dollar Tree o cualquier de esas tiendas ahí a comprar un paquete de globo, ¿cómo los compramos? Compramos un montón así, un paquetito así con un montón dentro. Están todo vacío. Pero cuando se llena, parece que da vida al cumpleaños, ¿verdad? Al aniversario. Dios quiere que usted viva así.
dando vida, siendo bendición, siendo puente. Pero ahí yo tengo algunas últimas palabras para decir. O sea, ¿cómo nosotros vamos a prepararnos, santificarnos para llevar esta arca? Allá en Hebreos capítulo 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres hacer la obra del Señor? Usted tiene que tener fe. David tenía fe. David creía en Dios. David era cercano a Dios y mandó traer el arca. Él quería ver el arca allí. Pero también, que dice en 1 Corintios 13, aunque yo tenga el don de lenguas, aunque yo haga misericordia, aunque yo hable la lengua de los ángeles y de los hombres, si no tengo amor, nada se aprovecha. O sea, yo tengo que hacer con fe, yo tengo que hacer con amor. Josué capítulo 3, Dios estaba diciendo, santificaos, pues mañana hará el Señor maravilla en vuestro medio. El pueblo había tenido una derrota, porque Acán, cuando invadieron Jericó, Acán vio una capa, un vestido, una ropa festival muy cara, carísima. Imagina algo caro. Y Acán entonces agarró aquella cosa, y Dios había dicho que no era para tocar aquellas cosas, y era cosa condenada. Israel se fue a la guerra y trajo frustración, trajo guerra, trajo derrota para la nación, porque Acán no estaba santificado. Y ahora el Señor dice, santificaos, porque mañana, usted quiere que el Señor haga maravillas en tu vida, entonces santifique su vida. Esta es la manera de hacer la obra del Señor. Y el mismo Josué, Dios estaba diciendo a Josué cuando Moisés murió, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente y no te apartes ni a diestra ni a siniestra de este libro de la ley que yo le di a Moisés y que les entregó a ustedes. Hermanos, hay maneras de prepararnos, de entender lo que Dios ha determinado. No es porque yo soy pastor a casi 30 años que de repente yo ya sé cómo hacer, yo ya sé cómo aconsejar, yo ya sé cómo dirigir una reunión así de repente. No, yo puedo, por la misericordia del Señor, estar listo, aunque vamos a tener sorpresas, pero tenemos que estar siempre preparados, con fe, en amor y santificados para hacer la obra del Señor. Amén. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque tú estás trabajando la vida de tu pueblo. Hoy somos un número reducido de hermanos, dado a situaciones de viaje, de vacaciones. Pero, Señor, tú nos trajiste aquí para escuchar tu palabra. Y queremos que esta palabra encuentre eco en nuestros corazones. Pedimos, Señor, que tú seas glorificado. Que tu gracia invada esta iglesia en todos los servicios. Que tu bendición esté con nosotros, grupo hispano aquí. Que seamos una luz muy fuerte, brillando, según tú has determinado, en el lugar que tú has determinado, de la manera que tú has determinado, preparándonos cada día para brillar más. Y sobre todo santificando nuestra vida para que no falte aceite para esta iluminación a un mundo en tanta oscuridad. Pedimos tu gracia, pedimos tu favor.